Legislador, además autoridad de la Cámara, ¿cómo está? Bienvenido, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué Buen tal? día. Gracias por la invitación y feliz cumpleaños. Gracias, Feliz gracias. cumpleaños por los 113 años. Muchas gracias. Muy Hay que amable. cumplir 113 Hay que cumplir años. 113 Hay que años. permanecer. Es cierto, es cierto. Bueno, año signado por lo electoral, presentación del Frente hace un par de días que vas a integrar Unidos Tucumán. Contanos un poco qué te movilizó a tomar esa decisión. Mira, creo que básicamente, y lo venía en los últimos tiempos pensando, la verdad que me parece que no sé motivado por qué, pero hoy prácticamente los partidos cada 2 años cambian de nombre. Si te recordás, nosotros mismos nos pasó, Coalición Cívica, Cambiemos, Juntos por el Cambio, Frente para la Victoria, Frente de la Esperanza, Unión. Y cada 2 años parece que hay una moda como de cambiar el nombre, pero en realidad los actores siguen siendo lo mismo. Si mirá, te repito, los distintos nombres que hemos tenido nosotros, es el arco opositor que empezó allá por el tiempo cuando decidimos tomar y varios partidos juntarnos con Cano Amaya. De ahí para acá, te diría que el 90% seguimos militando en el mismo espacio. Hemos militado cuando Roberto Sánchez llegó a diputado, en el espacio común, cuando fue gobernador, y me parece que lo más coherente sería hoy, naturalmente, que sigamos militando en el mismo espacio. Las ideas no nos han cambiado, las convicciones, el hecho sobre todo, y en el caso de Roberto Sánchez, le dijimos a los tucumanos que iba a ser un buen diputado y lo votaron. Sigo pensando que Roberto Sánchez, si quizás no hemos encontrado la forma de hablarle mejor a los tucumanos, pero sería un gran gobernador. Y si uno mira estos 4 años de gestión, a mí me gustaron mucho de él. Primero, su integridad cuando fue electo diputado nacional y se fue y asumió y dejó la intendencia, algo no normal en Tucumán. Y después, si vos te mirás, hoy Roberto Sánchez, estas banderas que son históricas, que a veces las relacionan con los partidos, yo las relaciono con una historia republicana y democrática en la Argentina de la universidad pública, de la educación pública, de la obra pública, de nuestros jubilados, de nuestros discapacitados, del Garrahan. Bueno, él todas esas medidas no las votó, lo que es saludable y bueno. Y otras medidas sí, obviamente, hay cosas herramientas que a veces el gobierno necesita, uno le tiene que dar. Pero en estas otras cosas me parece que ha sido muy coherente. Fue un gran diputado nacional y estoy convencido que va a ser reelecto y va a seguir cumpliendo un papel importante en la nación. Cuando presentan esta propuesta, la idea es romper un poco este escenario, o por lo menos que muchos dicen que va a ser polarizado, digo, entre el peronismo y la Libertad Avanza. Mira, yo no tengo esa mirada en el caso de Tucumán, porque si vos mirás los últimos 20 años de la historia de cómo han sido la formación de los partidos políticos, estuvo el peronismo como eje de un frente que armaba con otros partidos y la Unión Cívica Radical junto con otros partidos provinciales que éramos el eje de la oposición. Irrumpió inclusive el kirchnerismo, nunca pudo hacer pie con kirchnerista en Tucumán hablando del peronismo. Macri tampoco tenía un pro importante, éramos básicamente los partidos tradicionales. Y hoy tampoco yo lo veo a Milei. Nosotros la verdad que hicimos varios estudios previos, venimos trabajando desde principios de año y en todos los estudios a nosotros nos salen que naturalmente sería un escenario si Milei es el candidato. Ahí la gente que ya lo eligió a Milei dice, bueno, rectifico mi apoyo o no me gusta lo que hizo y no lo rectifico. Pero en una elección donde él no va a participar directamente, que sí tiene una incidencia obviamente, pero no va a participar directamente, donde no hay un desarrollo de sus dirigentes, como en otras provincias que sí hacer un acuerdo con gobernadores, con intento importante. Acá ellos directamente quieren apostar a toda una generación nueva que no tiene una trayectoria política, ni una trayectoria pública, ni son conocidos. En ese caso yo de verdad veo que las ofertas electorales hasta acá, primero hay una sola clara. El único candidato que ya se presentó es Roberto Sánchez. Hay que ver quiénes son los candidatos de los otros espacios. Creo que Roberto Sánchez y Ricardo Bussi son los únicos que hasta acá. Y en ese esquema, me parece, y lo que nosotros hemos venido viendo en estudios, todo el mundo que votó por Sánchez es como que reafirma que lo volvería a apoyar. Entonces nace a partir de un apoyo importante, de tener varias elecciones con los tucumanos, y creo que ese apoyo que consiguió de sectores de la sociedad tucumana lo sigue teniendo Roberto,
y que inclusive en algunos estudios que hicimos, muchos de los que votaron a Roberto votaron a Milei después. Que sería como un enfrentamiento en cuanto a la elección si fueran candidatos Milei y Roberto, pero no lo son. Entonces, desde ese lado me parece que es fuerte la posición que tenemos lo que estamos en la oposición en Tucumán y la oposición nacional, y me parece que nosotros vamos a hacer una gran elección. Además, hay un desarrollo de dirigentes importantes, legisladores, concejales, intendentes, diputados nacionales, dirigentes importantes, ex dirigentes que han ocupado espacios importantes, y me parece que nuestra elección va a ser muy importante, mucho más de lo que se prevé, y en Tucumán no va a haber polarización. Me parece que la elección que va a hacer Roberto Sánchez va a ser muy grande, porque además le veo alguna, en la unidad, que el partido más importante después de nosotros, que es el peronismo, en el frente ese, le veo alguna flaqueza en cuanto no tienen una unidad hoy. Yo veo que no hay una unidad en ese espacio político, hay mucho ruido, hay mucha discusión. Para esta época ese partido suele tener resuelto todos los problemas, nombres, candidatos, y todavía siguen estando ahí. De hecho, que si tienen algo que no le gusta tampoco, y creo que no le gusta a los argentinos, si tienen que recurrir al gobernador para que sea testimonial, y no es una buena noticia para ellos, entonces me parece que la elección de Roberto Sánchez y de Unidos por Tucumán va a ser importante en Tucumán. Ahora hay como, en esto mismo que vos mencionabas, por ahí sí también se presenta como un escenario quizás, digo quizás para algunos votantes confuso, ¿no? De quién está con quién, o si el radicalismo está con o en contra de Milei, o si el peronismo está con o en contra de Milei, o si los otros partidos están con o en contra, o en el caso del mismo partido que vos formas parte, o que estaba en la parte más orgánica, ahora tenés una parte que está en un lugar y otra en otro, el radicalismo en un lugar y otro en otro, el PRO en un lugar y en el otro. Entonces, ¿cómo se le explica al votante quiénes son? Creo que hace rato, y por eso el cambio cada 2 años de nombre de los partidos, ya prácticamente está licuado el peso que tienen los nombres partidarios y los partidos. Me parece que es muy fuerte y la gente hoy se siente representada por un dirigente que representa determinada idea o determinadas políticas públicas o determinado modelo de Estado. Sí me parece, y esto coincido con vos, irrumpió Milei, y a mí me dio la impresión que muchos políticos, porque lo vi, no han sabido cómo pararse ante esa situación. Y me parece que la confusión y esto que es moda, yo no me gusta mucho Cristina, pero el otro día escuché algo que dijo, algo pasa en Latinoamérica y sobre todo en Argentina que los presidentes no duran más de 4 años. Claro. Algo realmente está pasando. Y el pasa ese es, creo yo, que no podemos enrolarnos en modas. Y hay mucha gente que dijo, bueno, como la gente lo quiere a Milei, vamos con Milei. De hecho, que yo escuchaba a algunos dirigentes del radicalismo que decían, che, hagamos una unión con Milei. ¿Viste? Y yo decía, era como, esto no es como qué color le pinto al auto, cómo cambio el auto. A mí me parece, con respecto a Milei, que hay cosas que uno sí tiene que coincidir, que había que bajar la política, que no hay que el gasto político, que no tiene que haber corrupción, que el Estado tiene que ser más eficiente, en eso coincidimos todos. Que tenemos que ser equilibrados, sí, pero eso no significa... Mira, escuchaba el otro día un discurso hasta del mismo Mariano Campero cuando presentó el proyecto de la movilidad jubilatoria, él decía, representa 0.5 del PBI, el aumento de los jubilados. Y si solo haríamos pagar, porque lo escuché en su discurso, haríamos pagar a la justicia federal impuesto a la ganancia, que representa el 0.16, resolvíamos el problema. Entonces vos me decís, yo quiero hacer una alianza con un gobierno, que sale una ley de aumento a los jubilados, y esto es lo que me parece que es más triste en quien nos gobierna, que al otro día va a la sociedad rural, riéndose, dice, que ustedes saben lo que yo voy a hacer, riéndose. A ver, yo sí entiendo que el Estado tiene que tener un equilibrio, pero no tiene que tener superávit. Tenemos que tener superávit en educación, tenemos que ser en cultura, en la ciencia, en la seguridad. Eso es superávit para un Estado, no el dinero en sí. Que haya que bajar el gasto en política, lo bajemos, que hay que ser eficiente, que lo bajemos, pero recordemos la crueldad, porque a mí me parece que hay cosas que este gobierno hace con crueldad.
Esto que, por ejemplo, de los jubilados, los discapacitados, se lo quitó este gobierno. Le estamos ahí tratando de dar algo que ya el Estado abonaba, por un lado. Y por otro lado, si yo puesto a gobernar, diría, mira, no te puedo dar el 7, como cualquier trabajador. Yo también hace muchos años tengo actividad privada y se plantean estas discusiones, no te puedo dar el 7, pero voy a hacer un esfuerzo, te voy a dar el 1 o el 2. No me puedo reír de un trabajador, de un jubilado, de un discapacitado, cerrar con alegría y decir, yo he hecho la expulsión más salvaje en la historia de empleados públicos. Son personas. Entonces, en eso no tenemos ninguna coincidencia. Y ahí sí digo, y recordá, y lo vamos a ver en Tucumán, ningún argentino coincide con esas cosas. Que después el discurso al principio de vamos contra la casta fue tapando y disimulando otras medidas que no le gustaban a los argentinos, pero, y lo dijo el legislador Viña cuando lanzamos el frente, yo no veo a los argentinos felices con Milei. No le veo que digan qué gran gobierno que está haciendo, qué bien nos está yendo con este presidente. Y encima algunas situaciones las manejan con crueldad, sin empatía. Entonces no tenemos puntos en común con una persona que gobierna así. El legislador, usted mencionaba recién a Campero, ¿no? Él anunció ayer acá en este mismo estudio que no se va a sumar al espacio que ustedes han integrado. Bueno, estaban un poco a la espera, ¿no?, de esa definición. ¿Cuánto les afecta que él esté o no? Mira, yo creo que en términos de volumen político no nos afecta. Sí, nuevamente vuelvo a decirte, con el tema de esa situación, es imposible explicar lo inexplicable. Este dirigente fue autor de la ley para cambiar la fórmula para el aumento de los jubilados. Fue autor, votó, justificó y dijo que era algo así como una obligación moral darle esto a los jubilados. Y al mes cambió de opinión y dijo que estaba mal lo que él mismo dijo. Y sabés que deberíamos revisar mucho en la historia. Esta es mi cuarta experiencia parlamentaria, son muchos años de legislador. Yo no sé si alguna vez vi un legislador votar en contra de su propia ley. Bueno, eso es inexplicable. O decir que yo lo apoyo a Roberto Sánchez, pero no estoy con Roberto Sánchez, es inexplicable. No se puede explicar lo inexplicable. Y estas son las cosas que creo que le hacen muy mal a las políticas, estas incoherencias, estas que hablamos recién de las modas, por qué a veces seguís. Bueno, no siempre nos acompañan los resultados electorales. Esto como a veces hasta en el fútbol. Uno tiene las mejores intenciones, pero siempre gana uno. En las elecciones pasan lo mismo. Pero lo que siempre nos tiene que acompañar, más o menos, es la coherencia, las convicciones, los ideales. Y en eso me parece que hay personas que toman estas decisiones motivadas, no sé por qué, estos cambios tan drásticos, porque esto no es un cambio mínimo. Votar en contra de tu propia ley es un montón para mí. No creo haberlo visto muchas veces en mi vida. Entonces se explica por sí sola la situación. Habría que ver qué lo motiva a estas cosas, porque no son cosas gratis, pero sí le hacen daño a la política también. Volviendo a la legislatura, yendo a la legislatura específicamente, el vicegobernador viene diciendo, lo dijo acá, de que se va a tratar este año de aprobar una reforma puntualmente en lo electoral. ¿Vos estás de acuerdo con que haya esa reforma, con algunos puntos de ello, con todo el debate en torno a los acoples? Con todo el debate estoy de acuerdo. Yo no demonizo ningún sistema electoral. Sí creo que este es un sistema electoral que ya está agotado. Me parece que no solo hay que intentar hablar de la reforma electoral, sino de la reforma política, pero concretamente con que más cerca estamos, porque se vienen trabajando en varios proyectos, es con algunos temas de la cuestión electoral, como la ley de partidos políticos, la ley de financiamiento de los partidos políticos que no tenemos en Tucumán, y la forma de votar. Ahora, en poquitos días, 60, 70 días, en octubre vamos a votar, y vamos a votar con un sistema novedoso para los tucumanos, y te diré casi para los argentinos, porque son pocas las provincias que tienen sistema de boleta única. Y la primera cosa que vamos a desmistificar, que a veces dicen que cuestan los cambios culturales, las formas, pero bueno, si ya hemos votado en octubre, tranquilamente te diría, los tucumanos deberíamos votar de la misma forma dentro de 2 años más, en el 2027, cuando cambiemos todas las autoridades provinciales. Ya no hay excusa. Obviamente que ahí viene la otra parte de adaptarlo. No podemos tener un voto como toda esta mesa por la cantidad de acoples.
Pero me parece que se va trabajando bien, me parece que se va a votar con boleta única. Hay un sistema mixto, algunos están de acuerdo, otros no, que el que usa salta, que es electrónico y papel, que tiene un doble control, que me parece muy sano. Más la boleta única, más ese sistema, más el achique de lo acople, porque si no, si me preguntan, no debería haber hoy. Pero sí, cuando nosotros llegamos al acople, pero digo, yo no voy a demonizar, era porque no le gustaba a la gente las internas partidarias, ¿te acordás? No le daban participación. Después esto ya empezó a deformarse, lo que fue una solución se deformó. Bueno, ahora hay que cambiar de nuevo, no es una cosa para tirarse de los pelos, pero sí me parece que para salir de la discusión, si es porque constitucionalistas lo discuten, si la acople si lo sacamos, si es inconstitucional, si está en la Constitución o no está, listo, reduzcamos. Levantemos la exigencia de los partidos políticos, tengamos menos acople. Si tenemos menos acople, si tenemos boleta única, si tenemos sistema electrónico, el sistema electoral va a mejorar. Se discute en la Cámara, perdón, qué número de acoples, a cuánto se debe reducir y cuál es su opinión al respecto. Sí, hay una discusión bastante interesante que cada partido, hay una idea que va dando vuelta, que mayoritariamente se habla, que cada partido no pueda presentar más acople o cada frente electoral de las bancas que están en juego. En esa sección. ¿Cómo es un ejemplo, por ejemplo? En Capital. Nosotros en Capital tenemos en juego 19 bancas. Bueno, que haya 19. ¿19 acoples? Claro, en lo personal a mí me parece que no debería haber más de 4 o 5. Claro, es excesivo, es casi igual que... Sigue siendo excesivo. Claro, sigue siendo excesivo. Incluso no creo que haya habido... Entonces, también hay otra línea de pensamiento que son los que venimos discutiendo en las comisiones y en las comisiones de trabajo y en las charlas informales. Si querés, me parece que lo que más va, si se puede decir, tomando consenso, es que no haya más de 4 o 5 por sesión electoral, digamos. Claro. 5 por el este, 5 por el... Y que creo que ahí andamos todos, porque nadie tiene tampoco 20 acoples. Pero 5 en 4 partidos va a tener 20 ofertas electorales y que me parece que lo va a mejorar el sistema. Juan Bautista Alberdi, ¿van a participar desde el frente de la elección municipal? Vamos a participar con un solo candidato. Si no tengo mal la información, pero seguramente mañana pasado ya la vamos a saber. Hoy, esta tarde, hay una reunión en Alberdi con uno de los concejales que era del espacio, que es muy probable que sea nuestro candidato a intendente, y vamos a estar todos apoyando a el candidato a intendente junto con los legisladores, con los candidatos a concejales. De verdad que yo siempre digo hay que esperar que se firme. Claro. Pero sí vamos a participar. Y me parece que va a ser un ensayo de lo que puede ser el 2027, porque escucho que La Libertad Avanza lleva un solo candidato. Algo así también creo que es la idea del peronismo. Campero lo mismo estábamos a hacer. Escuché acá que Mariano... Ponerle una atención a eso, no me parece que vaya a ser tan así. Por lo que hasta ¿que tienen el mismo candidato? No sé, veamos. Esperemos 48 horas. Esperemos 48 horas. No hay que adelantarse, pero diré ese, yo me gusta firmar antes. Pero me parece que va a ser bastante interesante eso, que obviamente va a estar influenciada, y en eso nosotros habíamos presentado un proyecto que sea junto con las nacionales, va a estar influenciada esa elección municipal por la elección nacional al ser el mismo día. Gracias, legislador. Gracias, legislador. No, gracias a ustedes. Gracias. Nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a recordar anoche Panorama Tucumano, programa donde principalmente analizamos el impacto de las encuestas, el poder